¿Está usted listo? ¿Para qué? Porque estoy hablando de los que se fueron. ¿Ah? Pregunto, a veces estoy en algún funeral y siempre hago una reflexión de que nos preparamos para todo en la vida. Nos preparamos para vivir, nos preparamos para triunfar, nos preparamos para estudiar, tener una carrera. Después nos preparamos para trabajar, en el trabajo nos preparamos para ahorrar y nos estamos preparando para formar una familia. Nos enamoramos y nos preparamos para casarnos. Nos casamos y nos preparamos para tener familia. Tenemos familia y nos preparamos para tener nietos. Y así nos vamos preparando. Nos preparamos para todo, menos para morir. Y eso es lo más seguro que nos va a suceder. Eso es inevitable. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero bueno, no hablemos de esas cosas. Pero la pregunta hoy es, ¿estás listo? Como persona, listo, debemos estar listos. Cuando yo era un pequeñuelo, mi padre, no sé, tenía dos preguntas que me hacía continuamente. Una de ellas es, ¿estás listo? Y la razón que me decía ¿estás listo? Es porque me levantaba en la mañana, él iba y me despertaba y me decía, vamos, levántate, Jorgito, porque nos vamos a ir a la parcela. Estoy hablando del campo. Eran las 6:30, por ahí 6 de la mañana cuando iba y me despertaba, y yo hacía como que me levantaba y me volvía nada más a voltear cuando veía que él se iba, y regresaba en 5 minutos, 10 minutos y me encontraba otra vez dormido y me despertaba, mi hijo, ¿ya estás listo? Y pues yo no estaba listo. Hasta que ya iba subiendo de tono esa pregunta, me animaba a estar listo. Pero había otra pregunta que me hacía, y esa sí me aterraba. La pregunta que a lo mejor a tu papá algún día te hizo en algún momento: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y nosotros teníamos prohibidas muchas cosas. Una de ellas era ver televisión. Estaba prohibido, eso era pecado. Y si te encontraban viendo la televisión, te sentías calientita la oreja, ¿no? Y te decían, ¿qué estás haciendo aquí? Y en una ocasión yo me escapé. Otra de las cosas que no me permitía papá era ir a ver el béisbol. Ahí en el rancho no había fútbol, había béisbol, había un campo de béisbol, y los domingos venía otro ejido y se armaba un partidazo ahí. Y yo iba para decirle que no a la pelota, pero no me dejaba mi papá. Y no tenía uno que ir, porque era contra la ley establecida por la Sagrada Iglesia Evangélica Independiente, Humana y Generosa, a la que le habíamos entregado la existencia. Y cuando de repente me escapaba, yo me las ingeniaba, y ya estaba yo viendo bien emocionado. Y cuando sentía la presencia de mi padre, me decía, ¿qué haces aquí? Cuando me decía eso, yo me quedaba helado, salía corriendo y hablaba en lenguas, y había muchas cosas que sucedían en mí por esa pregunta. Pero hoy la pregunta es, ¿estás listo? Sabes, estamos oyendo muchas sonidos, rumores, noticias, situaciones, acontecimientos, cosas buenas, cosas más o menos, pero todo está sucediendo alrededor de una manera global. Hoy los tiempos han cambiado y la noticia corre muy rápido. Pero una de las cosas que yo quisiera en esta noche dejar una reflexión en su corazón, así como la tengo yo, es: ¿estoy listo para lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Estás listo para lo que Dios quiere hacer con tu persona? ¿Estás listo para lo que Dios quiere hacer como iglesia? Le pregunto a la iglesia, que somos todos nosotros, ¿estamos listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque quiere hacer algo. Algo va a suceder, y no es un rumor, es un acontecimiento, lo cual es inevitable que suceda, pero lo veremos en unos momentos más adelante. Su Biblia puede abrirla ahí en Isaías 65, versículo 1. Fíjese que nosotros debemos estar listos, así como el Padre siempre está listo. Para nosotros el Padre siempre está listo. Dice la Escritura en Isaías 65, versículo 1. El Señor dice, ¿quién lo dice? El Señor dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Enfoquemos aquí nuestra atención
en lo que el Señor dice, estaba listo. Él nos dijo, el mismo que dice hoy estaba listo, es el mismo que nos dice, clama a mí y yo te responderé. Yo estoy listo para oírte, yo estoy listo para ayudarte. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, dijo el mismo Dios que hoy nos dice en Isaías 65:1, estaba listo. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, está hablando el Señor todavía, versículo 2. Pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Con esto oramos y nos vamos. Y fíjese, estos versículos en el Antiguo Testamento me llama la atención el lenguaje que utilizan los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero sabe que es una realidad lo que aquí está sucediendo. Hay mucha gente con demasiadas necesidades, demasiadas preguntas, demasiadas situaciones, y Dios está listo para responder. Dios está dispuesto para ayudar. Dios está dispuesto para poder auxiliar a aquel que lo pida. Pero la Biblia me lo dice, yo estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Yo estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, incluso él se dejaba, se mostraba, pero nadie, dice, una nación que no invocaba mi nombre. Está hablando de un pueblo llamado Israel, al cual la Biblia también describe como un pueblo duro de servicio, los cuales hacían enojar al Dios que los había sacado de la tierra de esclavitud. Pero bueno, en este tiempo, en esta plática, yo lo que quiero es saber si Él está listo para escucharnos. Entonces debemos estar listos nosotros para preguntarles. Si Él está listo para ayudarnos, nosotros debemos estar listos para clamar a Él. Debemos de tener la confianza de que Él siempre estará listo. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos listos? ¿Tú estás listo? La Biblia me dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, la palabra de Dios es con este fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás listo para toda buena obra? Si no, porque hace rato conversaba en la oficina y me decía Perlita, y si le dicen que no a una de esas, pues puede suceder. ¿Estás listo para toda buena obra? Sí, a la mayoría, pero no. ¿Cómo le hago? Bueno, la escritura nos los enseña. Dice que toda la escritura nos ayuda para que nosotros podamos tener esa capacidad, estar enteramente preparado para toda buena obra. Así que pregunto, hombres de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántos varones? A fin de que los varones de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Varones están preparados? ¿Estás listo, varón? ¿Estás listo? Otro, ¿estás listo? ¿Estarás listo para la pelea, para la guerra que tendremos? Y estoy hablando de manera figurada. La Biblia me habla acerca de aquel acontecimiento cuando el pueblo de Israel pasó al liderazgo de Josué. Moisés hizo su trabajo, los sacó de Egipto, los transportó casi a la entrada de la tierra que se les había prometido, pero no entró. Quien siguió la encomienda fue Josué. Y este Josué, dice la escritura en los capítulos primeros de ese libro de Josué, cruzaron el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y hay acontecimientos muy interesantes ahí, cómo cruzaron, pero habla acerca de una multitud de hombres. Dice que había 40,000 hombres en total, 40,000 hombres que estaban listos para la guerra. Dice Josué 4:13, estos hombres estaban listos para la guerra. Dice, eran unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. La pregunta es que hoy te hago es, ¿estás listo para la guerra? Varones, hombres de Dios,
para toda buena obra están listos, hombres valientes y esforzados están listos para la guerra. Y usted puede decir, bueno, pero ¿a qué guerra se refiere? Bueno, hoy estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra moral, estamos en una guerra épica, a la cual nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que estar preparados para esa guerra. Luchar por los ideales, luchar por aquello que en la sociedad se está tratando de destruir. Nuestra lucha, la Biblia dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Pero nosotros sabemos que nuestra guerra, o la guerra que vamos a enfrentar, está ganada, que somos más que vencedores. Sabemos que nuestra lucha es difícil, es dura, es cruenta, pero sabemos que la vamos a ganar porque el mayor está en nosotros. Y la palabra de Dios me dice entonces, ¿estás listo para esta batalla, esta lucha contra el vicio, contra la inmoralidad, contra el pecado, contra tantas cosas que vendrán en contra de lo que es la vida que le agrada a Dios, una vida que sea productiva, una vida que sea ejemplar? Que podamos nosotros librar esa batalla, que cuidemos nuestra casa, que cuidemos nuestra familia, nuestra descendencia, nuestras generaciones necesitan que nosotros luchemos y estemos preparados para esa guerra, la cual está siendo cada día aumentada de diferentes formas a través de los medios, a través de influencias tecnológicas, de muchas cosas. Pero si nosotros estamos como hombres peleando en nuestro campo, estamos cuidando nuestro campo de lentejas como lo cuidó aquel valiente, nadie va a entrar ahí, porque en la casa entra lo que nosotros permitimos que entre. No lo que la tele diga, sino lo que yo le permito. Lo que está dentro de la casa es lo que yo permití entrar. Y en mi batalla, y mi lucha, y mi guerra va a ser contra aquellas cosas que van en contra de lo establecido en la palabra de Dios y en contra de lo moral, lo ético, lo correcto. Que sean nuestros hijos, a lo mejor no perfectos, pero sí lo más correcto, lo más adecuado posible, y que puedan tener una vida digna. Voy rápidamente porque me falta mucho, pero fíjate, hay un evento que nosotros tenemos que considerar como creyentes, y es que estamos preparándonos para un gran evento final, y el final de los tiempos ya los estamos viviendo. Y la palabra de Dios nos enseña que estamos viviendo tiempos como los días de Noé. Dice la escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 44 versículo 37 en adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este es un tema que no se predica mucho en este tiempo, aunque sí hay algunas iglesias que lo siguen considerando. Dice: será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces en ese tiempo, sigue diciendo la escritura, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y termina los versículos 42 al 43 y 44 diciéndonos lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Estás listo para ese evento? Y muchos dicen: es que eso ya nos han hablado por mucho tiempo, y es un cuento nada más que han formado. Pero quiero decirle una cosa: hay señales en este tiempo que nos indican que estamos entrando a esta temporada. Dice la Biblia, me dice que habría escasez de alimentos, habría hambres a consecuencia de la escasez, pero también habría
manifestaciones naturales que nunca habíamos visto. Habla de terremotos. Se extenderán por todo el planeta, dice la Biblia. Habrá problemas con los terremotos y no estamos tan lejos de uno. Tenemos las imágenes frescas de lo que ha pasado en Turquía. Y la Biblia dice en Mateo 24:7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Yo no sé si lo estoy animando en esta noche, pero si no fuese así, oramos al final. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto apenas es el comienzo de los dolores, todavía eso no es nada. Como dice el de Yucatán, madre linda, cuánta agua cuando vio el océano. Y le dijeron, y abajo hay más. Y dice el versículo de Lucas 21:11, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. ¿Están contentos? Fíjense que la realidad de las cosas, y no estoy hablando de cosas desconocidas, simplemente le voy a dar unos cuantos datos. El suceso frecuente de terremotos, hambrunas, epidemias y guerras son de este tiempo. Se dice que el planeta, dice que no ha tenido un día sin guerra. Hablando globalmente, no ha habido un día sin que no haya amenazas o sonidos de guerra en este mundo. Y en Mateo 24 y en Lucas nos habló acerca de eso y dice que habrá grandes manifestaciones naturales como los terremotos, hambres, epidemias de todas partes. Y si usted piensa, yo al menos estuve investigando y en los últimos años con frecuencia han estallado guerras. Y tengo una lista aquí: el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán, el conflicto entre la India y Pakistán, la invasión de Estados Unidos sobre Irak y la continua escalada bélica entre Israel y Palestina. También se ven por doquier epidemias, incendios. En California es un lugar de incendios, ya viene la temporada de incendios. De hecho, hay una información que me llamó la atención acerca de las casas que construyen en esa zona de California donde hay incendios muy cruentos casi cada año. Las casas se construyen y en la entrada principal hay como unas gavetas donde cada uno de los habitantes de esa casa, si son 4, va a haber 4 gavetas en las cuales va a estar una mochila con todos sus documentos, con una lámpara y algo de comida. ¿Por qué? Porque si a medianoche llegó el problema del incendio, llegó de repente y los rodeó, ellos corren y lo único que sacan es la mochila. Y están listos, todos los días está esa mochila ahí, listos, porque están listos por si acaso sucediese algo. El conflicto que hoy vemos entre unos y otros países también es la demostración del cumplimiento de la profecía. Se ven también epidemias. Acabamos de salir del coronavirus que nos mandaron desde China, Made in China. Y no era piratero original de ahí. Dice la historia que en 2019, ¿se acuerdan? En 2019 cuando oíamos que allá en China, que no sé qué, yo decía, y nos decían de un virus, los chinos. No, es que los chinos y son bien malos, no se asean bien los chinos. Y luego que ya venía por acá por España, y luego que ya vivíamos, y luego de repente que uno fue a pasear y lo trajo aquí a Victoria, y ya está más cerca y cada vez, y nosotros pensábamos que nunca iba a pasar nada, pero en 2020 que nos encierran, señores. Y todos encerrados por un bicho raro. Y dice la historia, el artículo que estaba leyendo, con el eslogan de quédate en casa, nos encerraron casi un año. La consigna de la Organización Mundial de la Salud obedeció a este evento de un supuesto virus que venía haciendo estragos. Una cosa tan pequeña cerró fábricas, cerró lugares públicos, no había oportunidad para ir a parques, tenía uno que estar en casa. Y en el 2019 se produjeron tantas manifestaciones de este problema. Y ¿sabe qué? La Biblia habla acerca de epidemias, pero también podemos ver en nuestra
en nuestra historia los terremotos. El terremoto que acaba de suceder en Turquía. Se dice que el día que tembló la primera vez en Turquía, ahora en los días pasados, a las 4 de la mañana, se sintió el temblor con una magnitud de 7.8. Y después de cierto tiempo hubo una réplica con la misma intensidad y derribó todo aquello. Fue el terremoto, hasta ahorita lo consideran el más mortífero de Turquía, y es el segundo más fuerte de la historia del país de Turquía. Fíjese que el terremoto tuvo o ha tenido más de 1000 réplicas, y hasta el 26 de febrero se habían registrado más de 51,000 muertos, 44,000 muertos en Turquía y 600,000 en Siria. Por si fuera poco, se vino una tormenta de invierno en una de esas noches y obstaculizó todo el trabajo que estaban haciendo de rescate, y se estima que el terremoto causó daños por valor de 84,100 millones de dólares. No es nada. Convirtiéndose en el cuarto terremoto más costoso registrado. Estas señales, mis hermanos, que los noticieros divulgan, no es otra cosa más que evidencias que la profecía establecida en la palabra se está cumpliendo. También habla la profecía que habría señales en el cielo. En los últimos años, en muchas ocasiones, la luna se ha vuelto roja como la luna de sangre. Durante el bienio de 2014 y 2015 tuvo lugar una serie de 4 lunas de sangre. El 31 de enero de 2018 hubo una superluna azul de sangre que solamente aparece una vez cada 150 años. Después salió una superluna de sangre de lobo, esta es más divertida, en enero de 2019. También ha aparecido el fenómeno profetizado del sol negro, y de hecho ha habido muchos eclipses totales de sol, como el de Singapur el 26 de diciembre de 2019 y el de Chile el 2 de julio del mismo año. Con estos fenómenos, lo único que podemos entender es que se está cumpliendo la profecía. ¿Está listo, iglesia? Pero antes de que esto suceda, el evangelio se predicará en todas las naciones, y ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando predicamos el evangelio, que son las buenas noticias, no lo que yo le acabo de decir, sino las buenas noticias, hay esperanza. Si la situación está difícil, si hay problemas naturales, sociales, de gobierno, de epidemias, de enfermedades, pero hay una buena noticia de que Dios sigue sentado en su trono, y que todo aquel que levanta su mirada a Dios, el Señor le va a decir: hey, yo estoy listo. Cuando tú me llamaras, yo ya estoy listo. Cuando tú me invoques, yo estoy listo. Cuando tú tengas miedo, no sepas qué hacer y me llamas, yo te responderé, porque yo siempre estaré listo. Y el evangelio es eso, buenas noticias. Y mis hermanos, el evangelio traerá conversión. Gente en la iglesia que viene buscando cómo solucionar sus problemas espirituales, cómo solucionar situaciones emocionales, pero se encontrará con el Cristo que le ama, con el Cristo que le puede cambiar. Y cuando nosotros ponemos sobre todo lo malo que está sucediendo en este tiempo la consigna o la gran comisión que el Señor nos ha dado de predicar el evangelio, ¿sabe qué? Somos parte del cambio. La historia será diferente, porque el evangelio cambia todas las cosas. Bendito evangelio que donde llega transforma hogares. Bendito evangelio que donde entra en el hogar que lleva transforma las vidas de las personas. Mi padre se iba a morir de tuberculosis o no sé de qué, pero él fumaba 2, 3 cajetillas diarias. Y uno de los problemas que tenía es que se había consumido sus órganos internos y estaba por morir. Pero un día alguien tocó la puerta llevando el bendito evangelio, las buenas noticias, y le dijeron: Señor Cándido, si usted se acerca a Dios, Dios le puede sanar, Dios puede liberarle. Se estaba secando y él se entregó a Cristo.
Se entregó a Cristo, dejó el cigarro, dejó todo aquello y empezó a predicar el evangelio. A los 85 años murió mi viejito, predicando el evangelio, llevando una carreta jalada por bueyes. Se iba a los pueblitos y predicaba del Cristo que lo había sanado. Bendito evangelio de buenas noticias. Entonces habrá rumores de guerra, habrá pestilencias, habrá terremotos, eclipses, habrá muchas cosas, pero el evangelio permanece también. Y tú y yo somos parte de llevar el evangelio. Y cuando viene el evangelio, cuando hay salvación, ¿sabe lo que sigue? Un avivamiento. Iglesia, ¿estás listo para el avivamiento? Aleluya. La predicación del evangelio trae salvación y los salvos experimentaremos un avivamiento, un mover de Dios. La Biblia dice, Hechos 2, capítulo 1, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos en ese lugar, unánimes, juntos, y de repente las cosas cambiaron. De repente todo empezó a ser diferente. De repente se acabó la rutina. De repente se acabó el dolor, la amargura. De repente algo cambió, porque dice la Biblia que de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio, el cual dice llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de él. Fueron todos llenos de él, del poder de Dios, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así como digo, el bendito evangelio llegó y cambió todo, así también puedo decirle el bendito Espíritu Santo, que cuando llega también cambia todo. Todo cambia. Aquí llegó a una reunión donde había 120 cristianoides, donde había 120 corazones. ¿Estás listo, iglesia? En estos momentos se está desarrollando un mover de Dios en una universidad llamada Asbury, en Kentucky. A que vean que en Kentucky no nada más se hace pollo, se está haciendo avivamiento también. Avivamiento espiritual en esta universidad, una universidad metodista. Y fíjese, hay muchas opiniones, porque así como en Hechos dice que hubo un gran estruendo y muchos oyeron eso y se acercaron. Y la Biblia dice que había unos que decían, estamos maravillados de lo que está pasando. Otros se quedaban, órale, ¿qué está pasando? Se quedaban atónitos. Otros decían que perplejos, o sea, se quedaban que no sabían ni qué rollo con eso. Y otros decían, no, estos están borrachos. Y otros decían, no, todavía no es la hora, esto se me hace que andan en otras cosas. Pero todos opinaban de la misma manera con lo que está sucediendo en Asbury. Fíjese lo que ha pasado en esta universidad. Todos los miércoles a las 10 de la mañana tenían una hora de oración, la cual los alumnos tenían que ir como parte de su programa académico. Tenían que cubrir ciertas horas, era obligatorio, para que le entienda usted. Iban para tener cubierta esa necesidad académica. Pero el miércoles, déjeme ver qué fecha, el 8 de febrero, comenzó una manifestación espontánea del Espíritu de Dios dentro de esa reunión. Y dice los comentarios que ese miércoles 8 de febrero se reunieron para un servicio normal. Iban a hacer lo que siempre hacían, pero no sabían que algo diferente iba a suceder en esa ocasión. Parecía un día común en la universidad, que empezó con un corto servicio rutinario. Pero sin embargo, ese día fue diferente, porque después de haber finalizado el servicio, la hora, el coro que estaba ahí en turno siguió cantando unos cantos de adoración. Y los muchachos no se fueron, los estudiantes se quedaron ahí. Se quedaron todos atónitos, se quedaron como amarrados en ese lugar. Y la hora que habían dedicado se convirtió en 2 y luego en 3. Uno de los maestros, llamado Tom McCall, profesor de teología del seminario de esa universidad, dijo que cuando escuchó lo que estaba sucediendo, fue a la capilla
Y dice, cuando llegué vi a cientos de estudiantes cantando en voz baja. Algunos estaban leyendo la escritura, otros estaban de pie con los brazos extendidos hacia el cielo, y varios estaban en grupos pequeños orando, otros cerca de la tarima del altar postrados, mientras que otros hablaban entre ellos con sus rostros brillantes de gozo. Y esto se ha mantenido hasta este momento. Llevo varias noches que me pongo a verlos y nada más estoy escuchando. Está todo en inglés y como yo oigo bien el inglés clarito, me quedo ahí. Pero ¿sabe qué? Se percibe la unción, se percibe el mover de Dios. Si esta noche usted no le da, no tiene sueño, vaya ahí a mi perfil de Facebook, le da un like a una de las fotos. Ay, porque me siento bien mal, nada más tengo 3 likes. Y uno es mío, el otro es de mi esposa y otro que le dije a mi hijo, dale like si no vas a... No, ahí en mi perfil está el link que lo lleva al canal de YouTube donde está el en vivo, está constantemente en vivo esa reunión. Pero muchos han opinado, algunos dicen, ¿será real? Otros dicen, ¿por qué estos jóvenes? ¿Por qué no hay un pastor? ¿Por qué no hay una iglesia? Señoras y señores, Dios es soberano. Y Dios se va a manifestar donde haya corazones tiernos, corazones que están diciendo, Señor, si estás buscando un lugar donde moverte, aquí estoy. Si estás buscando una vida en la cual tú quieras hacer morada, aquí estoy. Se ha juntado una multitud para ir a esta ciudad y estar presente por un rato en esos servicios. Llevan, ya no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero es continuo hasta este momento. La universidad ya no tuvo la capacidad de recibir a todos los visitantes que están yendo y tuvieron que abrir lugares en la ciudad para que se distribuyan en diferentes lugares. Pero esto está pasando con jóvenes universitarios, y me da bastante gusto. Porque el diablo tiene todos sus cañones, todos sus misiles dirigidos a los jóvenes, a los adolescentes, para echarlos a perder con los videojuegos, con las cosas de la tecnología, con todo eso los quiere atrapar y volverlos unos zombies que estén ahí pegados a una pantalla y sus vidas se vayan secando. Pero cuando Dios entra, Él dice, este ya se pasó de la raya, voy a hacer un mover con los universitarios, con los muchachos de pantalones rotos, con los muchachos que traen las greñas sin peinarse, los que traen greñas, ¿verdad? Y los muchachos que muchos menosprecian, con ellos, porque ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando este acontecimiento sucedió en el Hechos capítulo 2, dice, muchos juzgaron, muchos dijeron, están borrachos. Pero Pedro se levanta y dice, señoras y señores, esto no es lo que ustedes están pensando. Esto es aquello que dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Entonces estamos en los mejores tiempos. Estamos en el mejor momento. Estamos en la mejor etapa de nuestra vida. Nos ha tocado vivir lo mejor, porque Dios hará grandes cosas. Sí, el enemigo se ha levantado como un río, pero el Señor ha levantado bandera. El Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos llevará aún más allá. Y no importa lo que el diablo tenga de planes con la juventud, Dios tiene unos planes mejores.